Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver qué son los componentes de Blade. Un componente viene a ser una porción de código que se repite a lo largo de todo tu sitio web. Por ejemplo, si nos basamos en mi sitio web, yo acá tengo una portada con un título, subtítulo y un buscador. Esta portada, con todos sus estilos, se repite exactamente igual en la sección de cursos. Acá tengo una imagen, un título, un subtítulo y un buscador. Otra porción que se va a repetir a lo largo de toda mi página web es, por ejemplo, esta sección que tenemos aquí, que es un card que muestra la información de un curso. Si me voy a la sección de cursos, encuentro ese mismo card. Otro ejemplo de componentes pueden ser botones, alertas, los inputs de nuestros formularios, etc. Entonces, ¿cuál es la idea de los componentes? Si yo sé que en varias secciones de mi sitio web voy a utilizar esta misma estructura, lo que yo puedo hacer es crear un componente en donde voy a escribir todo el código necesario para que se muestre esta portada de esta forma, y en las páginas en las cuales quiero utilizar esta estructura ya no tendría que escribir todo el código para que se muestre así, sino que simplemente llamo al componente y este se encarga de mostrármelo de esta manera. Las ventajas que tiene trabajar con componentes son muchas. La primera es que vas a escribir mucho menos código, ya que vas a estar reutilizando el código de los componentes. Pero la principal ventaja es que tu proyecto se vuelve mucho más fácil de mantener, ya que, por ejemplo, imaginemos que de acá a algunos meses quieras cambiar la estructura de esta portada. Si quisieras cambiar la estructura de esta portada, lo único que tendrías que hacer es modificar la estructura de tu componente y los cambios se van a ver reflejados en todas las páginas en la cual estás utilizando ese componente. O sea, aquí, aquí, y si tuvieras más páginas utilizando ese componente, también se vería actualizado. Lo mismo con este card de cursos. Si yo más adelante quisiera que el título estuviera arriba, la imagen abajo, o cambiar la estructura, lo único que tendría que hacer es modificar la estructura de mi componente y se vería reflejado aquí, aquí y en todas las páginas donde haya hecho referencia a ese componente. Lo mismo ocurriría con alertas, con botones y en fin, cualquier cosa que se te ocurra. Mientras que si no trabajáramos con componentes y quisiéramos modificar la estructura de este card, por ejemplo, tendríamos que ir de página en página en donde hemos utilizado ese card y empezar a modificarlo. Y como se puede imaginar, eso no es nada práctico. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es generar nuestro primer componente. Para eso vamos a abrir el proyecto que creamos en la última clase. Yo ya lo tengo abierto. Voy a abrir la terminal y voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir php artisan make y le voy a decir que quiero crear un componente. Entonces voy a escribir component y le tengo que dar un nombre identificativo a ese componente. Para este ejemplo lo que vamos a crear es una alerta. Entonces el nombre que le voy a dar va a ser alert y le doy enter. Este comando lo que ha hecho es crearme dos archivos. Voy a cerrar la terminal. El primer archivo que me ha creado es una vista, el cual se encuentra dentro de la carpeta resource. View me ha creado acá una carpeta llamada components y acá dentro se encuentra una nueva vista, el cual lleva el nombre de alert.blade.php. Y el segundo archivo que me ha creado es una clase, el cual lo ha colocado en la carpeta app, view, components y acá encuentro esa clase llamado alert.php. Y también lo voy a abrir. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la vista alert.blade.php. Aquí voy a escribir el código necesario para mostrar una alerta y le vamos a dar los estilos de Tailwind. Para no escribirlo desde cero, vamos a buscar en Google componentes Tailwind. Entro a esta segunda opción y acá vamos a ver los ejemplos de alerta que nos muestra Tailwind. Aquí vamos a buscar alguna alerta que nos guste. Por ejemplo, acá tenemos una, acá tenemos otra. A mí en particular me gusta esta alerta. Entonces la voy a copiar, me dirijo a mi proyecto y voy a reemplazar lo que tenemos acá por este código. Y de esa manera hemos logrado crear nuestro primer componente. Y ahora, ¿cómo vamos a utilizar este componente?
lo vamos a utilizar en esta vista, en la vista Welcome, o sea que viene a ser nuestra página principal. Aquí, cuando entro a blog.test, aquí quiero mostrar esa alerta. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Lo primero que voy a hacer es borrar todo esto, volver a escribir nuestro body. Aquí voy a agregar una clase de Tailwind que es container. Y para que esté centrado, le voy a dar un margin X auto. Dentro de esto voy a mostrar el componente que generé hace un momento. ¿Cómo se muestra un componente? Tenemos que escribir la siguiente etiqueta. Poner un X primero, un guión y el nombre de nuestro componente. En este caso, nuestro componente se llama alert. Y finalmente cierro la etiqueta. Al poner simplemente esta etiqueta, lo que debería hacer es mostrarme el contenido de esta vista. Vamos a comprobar. Voy a actualizar. Y me muestra los textos que hayamos escrito aquí, pero no me está mostrando los estilos. ¿Y por qué razón no me está mostrando los estilos? Si nosotros hemos instalado este proyecto con Jetstream y al instalar Jetstream se instala por defecto Tailwind. Lo que sucede es que Tailwind sí está en nuestro proyecto, se encuentra en la carpeta public css app.css, pero sin embargo nosotros no estamos llamando esa hoja de estilo desde mi vista welcome.php. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta vista por defecto estaba cargando sus estilos a partir de esta línea de código que tenemos acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es eliminar esto porque ya no lo vamos a utilizar y vamos a cargar a Tailwind en esta vista. ¿Cómo lo cargamos? Vamos a poner un link y acá vamos a poner la ruta de este archivo que tenemos acá. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Voy a escribir esta llave para escribir código PHP y voy a llamar al método asset y cierro estas llaves. ¿Qué hace el método asset? El método asset me devuelve la ruta hasta la carpeta public. Una vez que está en la carpeta public, nosotros tenemos que indicarle que luego entre a la carpeta CSS y luego nos traiga el archivo app.css. Entonces vamos a escribir solo eso. Aquí escribo css/app.css y de esa manera hemos logrado traer todos los estilos de Tailwind que se encuentran en este archivo. Vamos a comprobar. Venimos acá, actualizamos y ahora sí vemos la alerta. Y esta alerta la hemos traído haciendo uso de un componente. Y Laravel, ¿cómo sabe que al poner esta etiqueta me debe traer el contenido de esta vista? Ahí entra en juego la clase que se creó también. Cuando nosotros hacemos referencia a esta etiqueta, en sí estamos haciendo referencia a este método que dice render. Y lo que hace este método es renderizar el contenido que hayamos escrito en la vista que tenemos acá. Por eso acá, como pueden ver, está llamando al método view, luego le está indicando que entre a la carpeta components y finalmente me traiga el archivo alert.blade.php. Ahora, lo que vamos a hacer es que este componente se vuelva dinámico. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando llamemos a este componente, podamos hacer que esta alerta se pinte de color rojo, de color azul, de color verde, etc. ¿Y cómo lograríamos eso? Volvemos nuevamente acá y aquí en esta etiqueta vamos a pasarle atributos valor. ¿A qué me refiero con atributos valor? A lo siguiente. Voy a poner el atributo color y voy a indicarle que quiero que el color sea rojo. Una vez que le he pasado ese atributo valor, lo tengo que recibir en mi clase alert. Me voy a mi clase alert y me voy a centrar aquí en el constructor. Aquí en el constructor voy a recibir ese valor que pasé por el componente, el cual llamé color. Entonces acá también tengo que poner color. Ahora, a esta clase le voy a agregar una propiedad. Esa propiedad va a ser de tipo public, el cual también se va a llamar color. Y ahora lo que voy a hacer es asignarle ese valor que se mandó desde el componente a esta propiedad. ¿Cómo se lo voy a asignar? Primero pongo un this color para hacer referencia a esta propiedad y le asigno
el valor que tenga almacenado esta variable, que es lo que se mandó desde el componente. Entonces pongo color. Toda propiedad que nosotros definamos en esta clase va a poder ser accedido por esta vista. Y en esta propiedad actualmente va a estar almacenado el color rojo. Entonces vamos a dirigirnos a la vista y en cada uno de estos colores que hemos puesto acá, que es orange, lo vamos a reemplazar por el valor almacenado en la propiedad color. Abro estas llaves y voy a imprimir el valor de la propiedad color. Ahora, si yo vengo acá y actualizo, se ocultó la alerta. Vamos a ver qué error estamos teniendo. Regreso acá, me voy a ir a la vista welcome.blade.php y el error está acá. Al definir el atributo valor no debemos dejarle espacios, entonces se lo voy a quitar. Ahora, si regreso acá y actualizo, ya puedo apreciar una alerta de color rojo. Si acá le cambio por green, actualizo y tengo una alerta color verde. Si le cambio por blue, tengo una alerta color azul. Pero ahora, ¿qué ocurriría si tratara de llamar nuevamente ese componente, pero no le paso el atributo color? Vamos a hacer la prueba. Abro la etiqueta, pongo xalert y cierro la etiqueta. Me voy a mi navegador y actualizo. Y me da el siguiente error. Este error ocurre por la siguiente razón. En el constructor está recibiendo que le pasemos un parámetro desde el componente. Y acá a la hora de llamar no le estamos pasando ese atributo. ¿Y qué ocurriría si nosotros quisiéramos que cuando no le pasemos el atributo color, esta alerta tenga por defecto un color? Para eso lo que tendríamos que hacer es acá, a la hora de recibir la variable color, lo inicialicemos en un determinado color. Por ejemplo, lo inicialicemos en el color orange. Si hacemos esto, si es que no le pasamos el atributo color, esta variable va a tomar el valor de orange por defecto. Y en el caso de que le pasemos el atributo color, esta variable color va a tomar el valor que le pasemos por ese atributo. Vamos a comprobar. Si ahora yo actualizo, el primero tiene el color azul y el de abajo tiene el color orange. Ahora, lo que vamos a hacer es que estos textos también sean dinámicos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a regresar a nuestro proyecto, vamos a ir a la vista welcome y podríamos hacer lo siguiente. Escribir el atributo mensaje, poner el mensaje que queremos mostrar y imprimirlo tal y como hicimos con la variable blue. Pero sin embargo, los mensajes que vamos a mandar para que se impriman en la alerta suelen ser un poco largos y ponerlo como atributo va a hacer que esto se vea un poco feo. Entonces tenemos otra forma de pasarle información a nuestros componentes. ¿Y cuál sería esa forma? En primer lugar, no vamos a llamar al componente tal y como lo hemos hecho, sino vamos a llamarlo de la siguiente manera. Abro el componente acá y lo cierro abajo de la siguiente manera. Y entre estas dos etiquetas vamos a escribir el mensaje que queremos mandar. Por ejemplo, yo quiero que se llene con un texto de relleno. Cualquier cosa que nosotros escribamos entre estas dos etiquetas se van a almacenar en una variable llamada slot, que vamos a poder acceder a él desde el componente. Entonces, si nos dirigimos acá y borro este texto que tenemos acá y en su reemplazo pido que me imprima la variable slot, lograría que acá en este párrafo se muestre el texto que hemos colocado acá. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Vamos a eliminar este cierre acá. Vamos a poner un xalert de cierre y dentro vamos a escribir una frase más simple. Vamos a poner hola mundo. Entonces, si ahora venimos acá y actualizamos, vemos que ambos tienen un texto distinto. Entonces, ya habríamos logrado que estos párrafos se coloquen de manera dinámica. Ahora debemos lograr que el título también se agregue de manera dinámica. ¿Cómo lograríamos eso? Volvemos acá. Ahora, yo podría mandar el título como un atributo del componente, tal y como hicimos con el color. Pero va a suceder lo mismo que con este texto. El título puede ser demasiado largo
y se vería feo si lo pasamos como atributo. Y una opción sería pasarlo como slot, pero el slot ya está ocupado. Entonces lo que vamos a utilizar también se le llama slot, pero slot con nombre. ¿En qué consiste eso? Dentro de nuestro componente vamos a abrir una etiqueta que se va a llamar X slot. Y también la cerramos. X slot. Y entre estas dos etiquetas vamos a escribir nuestro título. Por ejemplo, voy a poner título 1. Y esto se le conoce como slot con nombre porque, a diferencia de este texto que se va a almacenar en una variable llamada slot, lo que escribamos dentro de estas etiquetas, nosotros tenemos que indicarle el nombre de la variable en la que se va a almacenar. ¿Y cómo se la vamos a indicar? Agregándole un atributo llamado name y el nombre de la variable que queremos que tenga. En este caso, yo quiero que se almacene en una variable llamado title. Voy a copiar este slot con nombre y también se lo voy a pegar acá abajo. Y acá le voy a poner título 2. Entonces, una vez que hemos agregado estos dos slots con nombre, yo voy a poder acceder a la variable title que va a contener este contenido desde mi vista. Regreso acá, voy a eliminar este texto y voy a pedir que se imprima el contenido de la variable title. Ahora, si regreso a mi navegador y actualizo, el resultado que tengo es acá dice título 1 y acá dice título 2. Y de esa manera hemos logrado agregar los títulos también de manera dinámica. Ahora, otro problema al que nos podemos enfrentar es el siguiente. Aquí nosotros hemos indicado explícitamente que queremos que esta alerta se va a mostrar de color azul. Pero imaginemos que nosotros no sepamos qué color debe llevar esta alerta, ya que el color de esa alerta va a depender de lo que nosotros hayamos almacenado en nuestra base de datos. Imaginemos lo siguiente, que nosotros recuperamos el color que debe llevar esta alerta y se almacena en una variable llamada color. Aquí voy a abrir una directiva de Blade llamada PHP para poder escribir dentro código PHP y acá voy a escribir la variable color que va a simular como si hubiéramos recuperado algo de nuestra base de datos y acá le voy a dar el color de red. ¿Cómo podría ser para que el valor que tenga esta variable sea pasado a este componente? Cuando queremos imprimir el valor de una variable, lo debemos hacer de la siguiente manera. Lo primero es delante de este atributo vamos a escribir dos puntos. Y luego vamos a copiar el nombre de la variable y se lo vamos a pasar acá adentro. Si hacemos esto y ahora actualizamos, ahora vemos que esta alerta es de color rojo. Si esta variable tuviera otro color, por ejemplo, amarillo, actualizamos y ahora esta alerta es de color amarillo. Ahora, ¿qué más deberíamos lograr? Actualmente estas dos alertas se encuentran pegadas unas de otras y de repente tú quieres que las alertas estén separadas. Una forma de solucionarlo sería hacer lo siguiente: venir a mi componente y acá agregarle la clase marginButton y 4, por ejemplo. Si ahora yo actualizo, estas dos alertas están separadas, pero el margin está tanto aquí como aquí. ¿Y qué ocurriría si tú solo quisieras que ese margin se produzca a nivel de esta alerta y acá no haya ningún margin? ¿Cómo podríamos lograr eso? Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar esa clase que habíamos agregado y me voy a ir a mi archivo welcome.blade.php. Aquí en este componente que tenemos aquí le voy a agregar otro atributo valor. El atributo que le voy a agregar es el valor de class. Y aquí le voy a agregar el valor de marginButton 4. Pero ¿se acuerdan? Siempre que nosotros definíamos un atributo aquí en nuestra clase, teníamos que recibirla y asignárselo a una propiedad de la clase. Pero, ¿qué ocurre si nosotros pasamos atributos por el componente y no lo recibimos en el constructor? Lo que va a ocurrir es que todos esos atributos no definidos se van a almacenar en una variable, en la variable attributes. Si yo vengo acá
y por ejemplo imprimo esa variable para ver qué me está devolviendo, regreso acá y actualizo, veo que se está imprimiendo el valor de class margin bottom 4 y se está imprimiendo solo en la alerta número 1, no en la alerta número 2, ya que nosotros solo hemos pasado este atributo al componente número 1, que era este de aquí. Entonces, si ya sabemos que en el valor de attribute se va a almacenar esto, lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. Voy a cortar esto y se lo voy a pegar aquí. Entonces, de esa manera agregaríamos la clase a este div. Si yo actualizo esto, no veo ningún cambio. ¿Y por qué no hay ningún cambio? Lo que sucede es que aquí ya he definido el atributo class y acá lo estoy repitiendo. Y por lo tanto, lo que va a hacer este navegador es ignorar el valor que hayamos definido acá. Hubiera ocurrido lo mismo si poníamos este attribute delante. Pero ahora va a tomar solo las clases que le estemos pasando por acá y va a ignorar estas clases. Vamos a comprobarlo. Ahora sí aparece el margin bottom 4, pero está ignorando todas las otras clases. Ahora, ¿cómo podría ser si es que yo quiero no que uno sobreescriba al otro, sino que se fusionen? Para eso lo que tengo que hacer es lo siguiente. Decirle que me imprima siempre lo que tiene almacenado la variable attributes, pero adicionalmente lo que yo quiero es que siempre comience con ciertas clases. Para eso, aquí a la variable attributes le voy a pasar el método merge. Este método merge espera recibir un array y dentro de ese array debo colocar todos los atributos que quiero que tenga este div por defecto. En este caso, el único atributo que yo quiero que tenga es class. Entonces voy a poner class y le voy a asignar todos estos valores que definimos acá, que era hasta aquí. Lo voy a cortar, voy a eliminar ya esto de acá y se lo voy a colocar pero desde aquí. Ahora, como nosotros ya hemos abierto estas llaves acá, ya no necesitamos ponerlos acá adentro. Entonces voy a eliminar estas llaves. Ahora, si venimos acá, apreciamos que ahora sí tiene la clase margin bottom 4 y adicionalmente tiene todos los otros estilos. Y para probar que solo es este el que tiene margin bottom 4, voy a venir acá y voy a generar nuevamente otra alerta aquí abajo. Si actualizo, vemos que estas dos están pegadas y solo este es el que tiene la clase margin bottom 4, ya que se lo pasamos por acá. Y como el tema se está haciendo un poco largo, voy a hacer una segunda parte del tema de componentes. Y el motivo por el que quiero ser tan específico en el tema de los componentes es que si ustedes han revisado la vista dashboard que viene cuando instalamos Jetstream, lo que van a ver es que esta estructura está creado con los componentes de Blade. Y si es que no entienden a su cabalidad cómo funcionan los componentes de Blade, no van a poder editar la plantilla de Tailwind. Así que practiquen bastante este tema y el día de mañana subiré la segunda parte de este tema. Hasta acá nos quedamos en este capítulo. Si te gustan mis videos, por favor dale me gusta y suscríbete al canal.